estamos hablando entonces en la tercera parte de la armadura, ¿verdad? De nuestra armadura espiritual, y es calzad los pies para el evangelio de la paz, es salir a evangelizar. Recientemente, en vista de que he estado rodeada, ¿verdad?, de puras personas católicas, y las buenas nuevas a veces no son conocidas, aunque sabemos todo, cómo murió Jesús, por qué Jesús murió y que resucitó y todo eso, no, no está abierto a nuestro sentido espiritual. Tuve un caso reciente de una persona enferma de cáncer, gracias a Dios ya liberada, se encuentra ahora en estado de remisión, por la gracia de Dios, pero en vista de que era difícil, ¿verdad?, que ella pudiera comprender desde otro punto de vista que no era con respecto al credo, yo lo que traté fue de que ella lo repitiera, pero desde su interior, entendiendo lo que estaba diciendo y no de la manera antigua que lo hacía, que era taca, 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 taca. Y sé que sí, Dios pudo escuchar su oración, porque ella fue salva, y sabemos que fue salva porque señales, por muchas señales y prodigios, que es testimonio para la gloria de Dios, porque ese mismo día en la noche ella decía que no podía dormir por la buena nueva, que haber comprendido eso de lo que Jesús vino a hacer por nosotros, de la manera, del plan divino de Dios, y ella no podía salir de su asombro. Y fue tan bonita esa experiencia porque además de todo lo que ella pudo experimentar, ¿verdad?, desde el Espíritu Santo se aseguró de hacernos ver que ella había recibido a Jesucristo en su corazón, dejándonos una rosa que le habíamos regalado por casi un mes intacta. Eso fue una señal demasiado hermosa, porque casualmente teníamos 2 rosas, ella se quedó con una y yo me quedé con la otra, y el Espíritu Santo se aseguró de que ella supiera de que el Espíritu Santo estaba con ella. Y mi flor a los días ya estaba por ahí marchita, normal, y la de ella estaba cada vez más reluciente, más viva, más roja. Y duró más de un mes esa rosa así, y yo dije, wow, Padre, eres un Dios vivo. Wow, eres todopoderoso. En verdad que sí. Entonces ya vamos a entender por qué la necesidad de hacer este credo, ¿verdad?, con el corazón, entendiendo cada una de las cosas que estamos diciendo. Y bueno, los que sí practican salir a evangelizar, importante saber eso, ¿no?, que dar a conocer el evangelio para las personas que están en tiniebla. ¿Y cómo pueden saber que están en tiniebla? Porque están cometiendo pecados que quizás pudieran considerar que son cosas insignificantes o de hecho que no son pecados, pero de igual manera, aunque la palabra lo dice, como no están en el conocimiento, lo hacen. Entonces, por ejemplo, adorar ídolos de madera y de piedra, viven con temor a espíritus malignos, tienen miedo de morir. En algunos países las madres lanzan sus niños a los cocodrilos. En otros países se hieren y caminan sobre clavos. Entonces ahí estamos viendo las diferentes formas de saber, o sea, cuando una persona no es salva, cuando está haciendo quizás algunas cosas que dentro de una cultura puedan parecer normales o algo así, pero en realidad están demostrando que no conocen a Jesús como su Salvador. ¿Ok? También pregunta, ¿por qué ellos hacen eso? Bueno, porque simplemente les dicen, no,
si haces esto así de esta manera, si tocas este santo así de esta manera, vas a ser perdonado, tus pecados van a ser perdonados, si adoras esta imagen, o si tiras los niños los cocodrilos, dependiendo el país en donde estén, van a ser perdonados. Entonces ahí queda demostrado que hay desconocimiento de la palabra, ¿ok? O sea, de hecho, a veces que parecen cosas ingenuas, ¿no? Y no podemos saber la magnitud del pecado que estemos cometiendo, porque en este estudio hemos conocido la importancia de reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador en nuestro corazón, ¿verdad? Y la importancia que le da Dios a que nosotros reconozcamos a Jesucristo. Y recientemente me pasó una estampillita por ahí que decía, en el corazón de María está nuestra salvación. Y eso cualquier persona que lo lea pudiera ver que es algo realmente muy inofensivo, ¿verdad? Pero si a la chiquita vamos, reconocer a María, que en el corazón de María está nuestra salvación, es algo abominable para Dios, porque ahí estaríamos bajando a Cristo de la cruz y montando a María, cosa que no es verdad. Entonces es la importancia de poder conocer, ¿verdad?, lo que aparece en la Biblia, y el grado de importancia, porque algo que parece muy inofensivo puede estar siendo, o sea, es jugar para el otro equipo. Decir eso es no reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, quiere decir que estoy jugando para el otro equipo, así de sencillo. Entonces, el cuarto, la cuarta parte de la armadura va a ser el escudo de la fe. Dice, en todo momento, el escudo de la fe. Dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos y no por vista. Ok, andar por fe significa que estoy viviendo de acuerdo a la verdad de Dios y no en mi propia confianza. Un creyente con su escudo de la fe no le dice a Dios qué hacer, sino que confía que Dios cumplirá fielmente sus promesas, sin importar cuán incierta pueda parecer la situación en ese momento. ¿Ok? Entonces, vivir por fe significa que a pesar de mis circunstancias, yo voy a creer en las promesas que Dios tiene para mí. No es que voy a desconfiar porque mi circunstancia dice que eso es imposible, pero para Dios no hay imposible. Entonces, en esos momentos de dificultad, cuando yo veo que todo está perdido, por fe, yo voy a sacar mi escudo de la fe y voy a creer en las promesas que Dios tiene para mí. Dice, cada dardo que el enemigo nos lanza se puede extinguir con la fe bíblica, centrada en Dios. ¿Pero qué es la fe? En Hebreo 11:1 explica la fe de esta manera. Ok, entonces en Hebreo capítulo 11, versículo 1 de esta Biblia define la fe como es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Ahora, en esta Biblia, ¿verdad?, lo dice así. La fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Por ella obtuvieron nuestros antepasados la aprobación de Dios. La fe es la que nos hace comprender que el mundo ha sido formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible proviene de lo invisible. El mismo mensaje en diferentes palabras.
¿Ok? Entonces, en esencia, la fe bíblica es que Dios es quien dice ser y hará lo que dice que hará, incluso cuando no podemos ver cómo. Tener fe no es creer que Dios hará lo que le pidamos. Tener fe es creer que Dios hará lo que dijo que hará. Entonces dice, ¿cómo usar el escudo de la fe? Ya sabemos entonces que es una armadura que estamos usando para defendernos de los dardos de Satanás, ¿verdad? De las lanzas de Satanás. Dice, cuando nos aferramos a Dios en su palabra, ni siquiera una flecha encendida, bien colocada, puede penetrar nuestra defensa. En cambio, nos mantendremos firmes, incansables en nuestra búsqueda de Cristo y resilientes en nuestra esperanza de Cristo. Cuando el enemigo dice que soy débil, la fe dice que soy fuerte. En Efesios 6:10. Cuando el enemigo me adjudica la culpa, la fe dice que la sangre de Cristo me limpia. En Colosenses 3:13. Cuando el enemigo dice que no soy nadie, la fe me dice que soy una nueva creación gracias a la presencia vivificante de mi Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Ok? Cuando el enemigo me dice que no puedo hacer nada bien, la fe dice que puedo hacer todo lo que Dios me ha llamado a hacer a través de Jesús que me fortalece. Filipenses 4:13. Cuando el enemigo me dice que a Dios no le importo, la fe dice, oh, claro que sí, en Juan capítulo 3, versículo 16. Cuando el enemigo me dice que debo darme por vencido, la fe dice que Dios me acompañará. Éxodo 19:4 y en Isaías 46:4. Cuando el enemigo me dice que me faltará algo, la fe dice que Dios suplirá todas mis necesidades. Mateo 6:25 al 33. Que nosotros podemos creer que estamos haciendo todo bien, pero algo está pasando, algo no nos sale, no podemos salir del problema, no podemos. Señores, con fe todo es posible. ¿Por qué? Porque en el momento que Satanás nos tira esas lancitas, ¿verdad? Y trata de tumbarnos, nosotros con fe podemos decir, hey, un momento, Satanás. Ok, yo estoy en un proceso, ¿verdad? Y analizar, ok, ¿qué necesita Dios que yo saque de ese proceso? Pero no es por eso que porque esté en un proceso, como hay un dicho que dice, vamos a hacer leña del árbol caído. Nosotros con fe nos mantenemos firmes, pero con la esperanza de que vamos a salir de ese problema, de que vamos a pasar a otro nivel, de que Dios tiene el control, de que el diablo no se puede acercar a nosotros porque estemos débiles. No, o sea, eso es mantenernos en fe, que a pesar de las circunstancias vivimos por fe y no por vista. ¿Ok? Entonces, la quinta parte de nuestra armadura es el yelmo de salvación. ¡Wow! En el yelmo de salvación, básicamente nos estamos protegiendo la cabeza. Fundamental. ¿Por qué? Porque es en nuestra mente donde Satanás hace su campo de batalla. Y quiere distraernos, confundirnos, debilitarnos, engañarnos, desanimarnos. Es como por donde entra la depresión, la desesperación, el miedo. O sea, es en la mente en donde él hace sus mayores jugadas. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8 dice, casco de la esperanza, de la salvación, ya que es la esperanza la que nos protege su mente.
usted tiene que ser un optimista. Si usted es un pesimista, su mente está abierta a los ataques de Satanás. ¡Wow! O sea, nosotros necesitamos, a pesar de nuestras circunstancias, ser optimistas. Porque en el momento que nosotros seamos pesimistas, el diablo, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar, aprovecha y hace leña del árbol caído. Es en nuestra mente en donde nosotros vamos a poder vencerlo. ¿Cómo? Aferrándonos a Cristo, a que ya esa batalla está librada, está ganada. A que nada podrá separarme del amor de Dios. A que, o sea, todas las jugadas que puede hacer Satanás para confundirnos, ¿verdad? Entonces, en esta parte de la armadura, ¿verdad? Que es el yelmo de salvación, nosotros vamos a citar, vamos a buscarla primero en esta Biblia, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, en donde dice: las armas con que luchamos no son humanas, sino divinas, y tienen poder para destruir fortalezas. Refutamos falsos razonamientos y todo tipo de soberbia que se levante contra el conocimiento de Dios. Wow. En esta Biblia lo dice así. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Ok? Entonces, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo del 4 al 6. Esto es lo que quiere decir. Es que Dios nos ha dado las armas divinas para que nosotros podamos luchar contra esos cuerpos espirituales, derribando toda fortaleza que ellos intentan hacer, que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, en el momento que nosotros estamos tratando de dar la palabra, ¿verdad? El evangelio, y que las personas están tratando de recibirlo, Él va a levantar argumentos en contra del conocimiento de Dios, como decir, para que no crean, para que no entiendan, para que no lo analicen, para que no lo procesen, para que no lo digieran. O en cualquier circunstancia de la vida, Él siempre va a tratar de levantar argumentos, ¿verdad?, contra el conocimiento de Dios, para que de esa manera construir fortalezas en las mentes de hombres y mujeres e impedir que sean capaces de recibir la verdad. ¿Ok? Y una de nuestras funciones es derribar esa fortaleza usando esas armas espirituales que Dios nos está ofreciendo por medio de la oración, de la predicación, de las alabanzas, entre otros. En conclusión, la meta final es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No es nada fácil librar a las personas de falsos cautiverios de Satanás y luego llevarlos cautivos a los pensamientos y a la obediencia de Jesús. Señores, eso es necesario en el momento que en nuestras mentes lleguen todas esas voces a decirnos cosas que tú no puedes, que no lo vas a entender, no lo vas a lograr, no lo vas a... O sea, llevamos cautivo todos esos pensamientos a los pies de Cristo y nos libramos de cualquier cautiverio que hayamos tenido de Satanás. ¿Ok? Es necesario proteger nuestra mente y llevar todos esos pensamientos que sabemos que no provienen de Dios, los llevamos cautivos a los pies de Cristo. Se los entregamos: Padre, estos pensamientos no me pertenecen a mí, porque no vienen de ti. Así que te los entrego, tú quédate con eso, yo me cubro mi mente y por fe
proclamo todas las bienaventuranzas que tiene Dios para mí, ¿ok? Y no acepto nada, absolutamente nada de esas cosas que el diablo va a tratar de construir en mi mente. Ya para finalizar, ¿verdad? Con la armadura de Dios, llegamos a la sexta parte de esta armadura y la espada del Espíritu, que significa la palabra hablada de Dios. Dice, el poder y la autoridad la constituyen la palabra de Dios, rema. A la palabra como tal, afirmación, mandamiento o instrucción que la palabra dirige a nuestro espíritu o a la memoria en momentos de necesidad. El creyente debe recibir la palabra de parte de Dios para una situación concreta. La revelación especial debe ser usada como una espada contra el enemigo y sus ataques, orando en todo momento con toda oración y súplica en espíritu. Entonces nosotros vamos a leer aquí qué dice la Biblia con respecto a la palabra de Dios. Y si vemos en Hebreos 4, versículo 12 de esta Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. ¿Ok? Penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta lo más profundo del ser, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que no hay criatura que esté oculta a Dios. Todo está al desnudo y al descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¡Wow! O sea, señores, aquí está diciendo que todo poder y autoridad la constituimos aquí en la palabra de Dios. Vamos a ver en esta Biblia, Hebreos 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Igualito. Mismo mensaje en las dos Biblias. Señores, aquí nos podemos dar cuenta totalmente de la congruencia, ¿verdad? Entre los mensajes de cada una de las Biblias es el mismo. O sea, todas las dos confirman el poder de la autoridad de la palabra de Dios, ¿ok? Tanto en la evangélica cristiana como en la católica cristiana. ¿Qué quiere decir esto como parte de la armadura de Dios? Bueno, aquí nosotros estamos demostrando, ¿verdad?, que tanto para una Biblia como para la otra constituye la autoridad de la palabra de Dios. O sea, nos hemos dado cuenta cómo mantienen el mensaje y lo importante que es, porque a pesar de que son diferentes, ¿verdad?, denominaciones, no puede ser cambiado jamás y nunca. Existirán muchos libros anexos, ¿verdad?, que desvían el mensaje, pero la palabra como tal no puede ser cambiada y esa va a ser nuestra espada, ¿ok? Entonces, nosotros podemos ver en qué sentido, ¿verdad?, en qué dirección estamos nosotros actuando. Si en sentido de lo que es una religión o en sentido de lo que es la palabra como tal. ¿Ok? Porque es solamente en la palabra donde nosotros podemos encontrar la verdad. Recordemos que en el Evangelio, Jesús, cuando el diablo, las 3 veces que el diablo se le presentó a Jesús, él, ¿cómo se defendió? Con la espada, con la palabra de Dios. No hay nada que refute eso. Nada. Que van a salir, no, pero que en mi iglesia lo hacen así, pero que en mi iglesia lo hacen asado. Aquí está la palabra de Dios. No, porque hay otros libros anexos en donde explican que eso no es la palabra de Dios, ya eso es la palabra del hombre. Señores, lo único que
constituye la autoridad del poder de la palabra de Dios en la Biblia. ¿Ok? Entonces, de esta manera es como nosotros nos podemos dar cuenta qué tan veraz está siendo la religión que nosotros estamos profesando. ¿Por qué? Porque en el momento que yo tengo una duda, yo simplemente busco la palabra y leo qué dice aquí. En base a eso, a lo que encontremos en la palabra de Dios, es que deben seguir nuestros comportamientos, nuestras decisiones. Es a la luz de la palabra, más nada. Entonces, ya habiendo conocido, ¿verdad?, cómo usar de manera diaria la armadura de protección, ¿verdad?, para las guerras espirituales. Nosotros entramos al encuentro con la verdad del día número 3, la gracia santificadora. Dice, una vez recibimos la gracia salvadora de Dios, no nos convertimos de manera automática en gigantes espirituales que han llegado a la meta. Como hijos redimidos de Dios, continuamos siendo indefensos y necesitados aparte de Él. Necesitamos la gracia de Dios cada momento de cada día para santificarnos y conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Ok? Entonces ya aquí vimos que recibimos la gracia de Dios para salvación y ahora estamos buscando la gracia de Dios para santificación. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que ya somos salvos y ya somos santos. No, nosotros nos seguimos dependiendo de su gracia para santificarnos y conformarnos a imagen de Cristo. Dice, marca cuáles de estas siguientes frases son una realidad en tu vida. Hay ocasiones en que me siento fuertemente tentado a pecar. Sucumbo ante la tentación de pecar. Siento que un pecado particular en mi vida tiene total dominio sobre mí. Sé lo que Dios desea que yo haga, pero no tengo el deseo de obedecerlo. Verdaderamente deseo obedecer a Dios, pero siento que no tengo el poder para lograrlo. Me siento totalmente inadecuado para hacer algunas tareas que Dios me ha llamado a hacer. ¿Okay? Quizás en algún momento, en este punto, nosotros estamos sintiendo alguna de estas o todas las anteriores. De estos Iron, ¿verdad? Dice, si has sido cristiano por más de unas cuantas semanas, probablemente habrás experimentado todas las cosas arriba mencionadas. Esos sentimientos hacen que muchos cristianos se desanimen y se sientan descorazonados, o que quizás hasta deseen darse por vencidos. Soy un fracasado. Esta vida cristiana es muy dura. Dice, el hecho es que aún muchos cristianos fallan. Somos débiles y tenemos necesidades. ¿Cómo manejamos estos retos? Gracias a Dios, a través de Jesucristo, Él ha provisto justo lo que necesitamos para lidiar con cada una de estas situaciones. ¿Ok? Esta provisión maravillosa y sobrenatural es el mismo regalo que hizo posible que fuésemos salvos. Se debe a la gracia sublime de Dios. ¡Wow! Los cristianos reconocemos que somos salvos por gracia solamente, totalmente apartados de cualquier esfuerzo o habilidad propia. Sin embargo, muchos cristianos erróneamente piensan que una vez salvo, es responsabilidad suya vivir la vida cristiana. Piensan que pueden de alguna manera ser santificados por sus propios esfuerzos o habilidad. Así que viven luchando para ser buenos cristianos, entre comillas. Y no se dan cuenta de que no pueden vivir la vida cristiana apartados de la gracia de Dios. Así como tampoco pudieron salvarse sin esa gracia. En esta sección y la próxima
consideraremos algunas formas específicas en las que necesitamos la gracia de Dios como creyentes. Es por esta razón, ¿verdad?, que es necesario utilizar la armadura de Dios, porque en medio de esta batalla, nosotros estando bien equipados con el armamento espiritual que Dios nos ha dado, nosotros vamos a poder obtener la victoria en ese momento específico. Como dice aquí, va a haber un día malo y nosotros debemos de estar preparados. ¿Y cómo vamos a prepararnos? Cuidando nuestra cabeza, nuestro pecho, nuestros pies, y teniendo la espada, ¿verdad?, que es nuestro arma de defensa. Entonces, de esta manera, nosotros cada día nos vamos a ir acercando más a la victoria de esta batalla para la cual hemos sido llamados, y nosotros estamos dispuestos a pelearla con las armas del Espíritu, ¿ok? Entonces, de esta manera nos despedimos, invitándolas a que reflexionemos en cada una de estas partes de la armadura y aplicándola en nuestras vidas en el día malo. ¿Cómo puedo cubrir mi mente? ¿Cómo puedo cubrir mis sentimientos? ¿Cómo puedo disponerme a usar mis pies y a llegar más lejos como me lo permita? Entonces, bueno, vamos a hacer la oración, ¿verdad?, de cierre. Oración a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, te damos las gracias, Padre, primero que todo por tu victoria, porque somos victoriosos en Cristo Jesús, Padre. Te damos las gracias por permitirnos aprender un poco más acerca de la liberación y la protección de esta batalla espiritual, Padre, que peleamos cada día, Padre. Gracias por tu armadura de protección, Padre. Con fe nosotros las recibimos y nos las colocamos a diario, Padre, de manera de protección de las acechanzas del enemigo, ya que dice tu palabra que no hay condenación en los que llevan una vida en Cristo Jesús, porque la vida del Espíritu en Cristo Jesús nos libera de la ley del pecado y del mal, Padre. Te damos gracias por proveernos de toda esta armadura para librar las batallas diarias. También te pedimos humildemente, Padre, ya que las acechanzas del enemigo, Padre, están dispuestas sobre tu pueblo. Te pido humildemente, Padre, la liberación y la anulación de la automaldición impuesta sobre Israel por la preciosa sangre derramada de nuestro inocente Jesucristo, Padre. También te pido que los vuelvas a ti para que ellos puedan ser salvos, Padre, y puedas establecer tu reino aquí en la tierra. También te pido humildemente, Padre, por la liberación de nuestra nación Venezuela, por la automaldición proclamada por sus mandatarios y por la maldición impuesta al ser enemigo de tu pueblo, Padre. Te pido humildemente, Padre, que si es tu voluntad librarnos a todas las naciones, Padre, para poder implantar tu reino aquí en la tierra, te lo pido en el nombre de la preciosa sangre que nos limpia, nos redime, nos justifica y nos perdona. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bye.